Érase una vez un pequeño niño llamado Charles Darwin. Este niño planteó una teoría de la evolución que años más tarde fue aceptada y a partir de la cual se empezaron a clasificar los seres vivos. Se clasificaron según su comparación de cadenas de DNA y RNA, que es el dominio, y según su comparación de las cadenas de DNA y RNA y su morfología, que son los reinos. Esta clasificación dio lugar a 5 reinos: el reino Monera, el reino Protoctista, el reino Hongo, el reino Metáfito y el reino Metazoo. Nos situamos unos 3.800 millones de años atrás, donde surgieron los primeros seres vivos en las fosas marinas, que fueron los arqueobacterios termofílicos que constituyen el reino Monera. El reino Monera se caracteriza por tener una organización procariota y clasificarse en 4 tipos según su forma. Si son redondos se llaman cocs, y si se unen van formando el diplococ, el streptococ y el estafilococ. Si tienen una forma alargada se llama bacilli. Si tienen una forma de espiral se llama espirilo. Y si tienen una forma vibrio se llaman vibrio. El reino Monera está formado por el dominio arquea, formado por los arqueobacterias, que se clasifican según el lugar donde viven. Pueden ser halofílicos, que viven en aguas con mucha sal, termofílicos, que viven en aguas termales, o metanoides, que viven en bolsas de petróleo. Dentro de este reino también encontramos el dominio bacteria, formado por los eubacterias, que se clasifican según su función, que pueden ser fermentadoras, respiradoras, quimiosintéticas y fotosintéticas. Encontramos un dominio eucario. Este dominio está agrupado por diferentes reinos. El primero de ellos es el reino protoctista, en el cual encontramos una nutrición heterótrofa que está formada por protozoos con digestión interna, unicelulares y diferentes tipos según su forma de movimiento, esporozoos, ciliados, flagelados y amigoides. Y también encontramos los omicetos, que presentan digestión externa y son pluricelulares. También encontramos una organización autótrofa formada por las microalgas y las macroalgas. Las macroalgas se pueden clasificar en algas verdes, algas marrones y algas rojas. El reino hongo presenta una organización pluricelular o unicelular, junto a una nutrición heterótrofa externa. Se clasifican según las hifas y su morfología, en la cual podemos encontrar cigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. El reino metáfito presenta una organización pluricelular fotosintética. Este reino se divide en briófitos, que no tienen tejido conductor, y los colmófitos, que son todos aquellos que tienen tejido conductor. Estos, a su vez, se dividen en pteridófitos, que se reproducen por agua, o espermatófitos, que se reproducen por semillas. Estos últimos se ramifican en 2 grupos: las gimnospermas, que se reproducen gracias al polen, y las angiospermas, como las monocotiledóneas o dicotiledóneas. Las angiospermas presentan un éxito evolutivo más grande, y podemos encontrar numerosas especies, como la Posidonia oceanica, que es monocotiledónea. El reino Metazoo tiene una organización celular eucariota que se divide en invertebrado, que son organismos donde el notocordio no está desarrollado. Y estos son los poríferos, que tienen una digestión interna gracias a los coanocitos, cnidarios, que tienen una digestión mixta gracias a los nidoblastos, los nemátodos, que no tienen septos, son cilíndricos y pequeños, pueden tener una vida parasitaria o vida libre. Platihelminto, que tiene un cuerpo débil y plano y pueden ser segmentados como la tenia, o no segmentados. Y los anélidos, que son cilíndricos o alargados y septados. Los artrópodos, que presentan un gran número de piezas articuladas con un exoesqueleto de quitina y se clasifican en insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los moluscos, que se pueden dividir en
bivalvos, cefalópodos y gasterópodos. Y por último, en este grupo encontramos los equinodermos, que presentan un esqueleto de calcárea, una simetría pentarradiada y un aparato ambulacral. Después encontramos los cordados vertebrados, que presentan un notocordio desarrollado que forman las vértebras en edad adulta. Están los peces, que dependiendo de si están formados por cartílago o hueso, se llaman condrícitos y osteícitos. Luego encontramos los anfibios, que presentan una metamorfosis y una piel desnuda cubierta por moco. Están los reptiles, que tienen escatas epidérmicas. Después encontramos las aves, que son homeotermas, es decir, que pueden controlar su temperatura. Y por último están los mamíferos, que pueden ser tetrápodos y con piel. Su clasificación puede ser monoterma, marsupial y placentario. Colorín colorado, con la clasificación de los reinos hemos acabado.